En este tutorial vamos a ver la introducción de muros para poder realizar la distribución interior de nuestra construcción. Para ello vamos a trabajar sobre el modelo creado en el tutorial Revit Gestión de Vistas, denominado PROI01-AP-E1-01-ARQ-V04. La introducción de muros la podemos hacer desde la pestaña de Arquitectura o la de Estructura, desplegando la lista Muros y seleccionando la categoría de muros que queremos introducir. Las categorías disponibles son muros arquitectónicos, que no tienen modelo analítico estructural y que son por tanto los que se utilizan en los modelos de arquitectura. Es la orden que se ejecuta por defecto cuando pulsamos sobre el botón Muro. Muros estructurales, cuya única diferencia con los muros arquitectónicos es que sí tienen modelo analítico estructural y son por tanto los que se suelen utilizar en los modelos de estructuras. Estos elementos analíticos definen el modelo analítico estructural, que pueden ser utilizados para el análisis estructural en otras aplicaciones de análisis como Robot o SAP 2000. En cualquier caso, los muros arquitectónicos siempre se pueden convertir en muros estructurales sin más que activar sus propiedades de ejemplar, estructura y activar modelo analítico. Muros por cara, que los vimos en el tutorial Revit Suelos, muros y cubiertas por cara, para la introducción de muros a partir de las caras de una masa. Los muros barrido y muros telar, que permiten modificar el alzado plano de los ejemplares de muros añadiendo, en el caso del barrido, o sustrayendo, en el caso del telar, una extrusión horizontal o vertical de un determinado perfil. Esto permite introducir zócalos o recortes decorativos en los muros. Estos elementos únicamente se pueden introducir en vistas 3D de alzado o sección. Para que el barrido o telar afecte a todos los muros de un tipo, se debe de modificar su estructura en las propiedades del tipo. En este tutorial vamos a trabajar con muros arquitectónicos para definir la tabiquería interior, por lo que seleccionamos esta opción. Antes de introducir los muros, vamos a organizar las ventanas para que se entienda mejor esta introducción. Abrimos la vista 3D NS00 y cerramos la vista 3D Masas. Pulsamos el atajo de teclado WT para organizar las vistas en mosaico y ajustamos las ventanas para que contengan todo el modelo. Volvemos a seleccionar la orden Muro, que por defecto introduce muros arquitectónicos. Como siempre que vamos a introducir un elemento en el modelo, en el selector de tipo de la paleta de propiedades se muestra la familia y el tipo del elemento que se va a introducir. La pestaña Modificar se amplía con las opciones disponibles para la entrada del elemento y en la barra de opciones se muestran las opciones y parámetros necesarios para realizar esta introducción. En primer lugar, en el selector de tipos seleccionamos la familia y tipo del elemento que vamos a introducir. De las distintas familias disponibles seleccionamos Muro básico. Y como no existe el tipo que queremos utilizar, como ya hicimos en otro tutorial, seleccionamos un tipo parecido, por ejemplo el que ya hemos utilizado para los muros exteriores, el ME01, editamos el tipo, lo duplicamos y le ponemos como nombre MI de muro interior -medio 01. Pulsamos sobre Aceptar. De sus propiedades de tipo vamos a modificar su estructura, tal y como hemos realizado ya en otro tutorial, para indicar simplemente que va a tener un espesor de 15 centímetros. En un proceso posterior, que describiremos en otro tutorial, terminaremos de ajustar su estructura de capas a las necesidades de habitabilidad de la construcción. Pulsamos sobre Aceptar. Y modificamos también la propiedad función y le ponemos
interior. Pulsamos sobre aceptar para validar los datos del tipo. La pestaña Modificar se amplía con el panel Dibujar, que nos muestra las opciones para dibujar la línea que va a definir el muro. Estas mismas opciones nos aparecerán siempre que vayamos a definir el boceto o forma de un determinado elemento, como un suelo, techo, cubierta, etc. Las opciones son línea recta introducida por dos puntos, rectángulo introducido por sus dos vértices extremos, polígono definido por su centro y radio circunscrito o inscrito además de su número de lados, círculo definido por su centro y radio, arco definido por tres puntos, arco definido por su centro y puntos finales, arco definido por su tangente a una recta y su punto final, arco definido por sus dos tangentes, es decir, un círculo de empalme, elipse definida por su centro y sus dos radios, elipse parcial definida por sus dos extremos y su radio perpendicular, línea definida a partir de otra línea del modelo, y la última opción de selección por cara, que equivale a la orden de muro por cara que ya hemos visto en el tutorial Revit suelos, muros y cubiertas por cara. En ese mismo tutorial ya habíamos visto las opciones de la barra de opciones que nos aparece para la introducción de un muro, y que son altura o profundidad, para indicar si vamos a definir el muro en altura o en profundidad. Como estamos situados en el nivel NS00, vamos a indicar en altura. ¿Cuál es el nivel superior si lo introducimos en altura o inferior si lo introducimos en profundidad? O si no va a estar conectado a ningún nivel, y en ese caso, en el siguiente parámetro debemos de indicar la altura del muro. Como vamos a introducir el muro en altura, lo vamos a conectar al nivel NS01, por lo que el muro va a tener una única altura, siendo por tanto la altura del mismo la altura entre niveles. Por tanto, tanto la base como la cabeza del muro van a estar asociadas a niveles, el NS00 y el NS01 respectivamente, por lo que si se modifican estos, se modificará el muro. La línea de ubicación del muro, que hace referencia a cómo se sitúa el muro con respecto a la línea que sirve de introducción del mismo y cuyas opciones disponibles son eje del muro o del núcleo del muro, cara de acabado exterior o interior y cara de núcleo exterior o interior. Como vamos a introducir muros interiores, en principio la opción habitual es introducirlos por el eje del muro. La opción de cadena, que si está activada indica que vamos a introducir los muros en cadena, es decir, que el último punto del tramo del muro que se introduce va a ser el primero del siguiente tramo. Si no está activada, introducimos los muros de tramo en tramo. Dejamos activa la opción en cadena. El desfase, que permite que la línea del muro se desfase esa distancia respecto a la línea introducida en pantalla. La opción de radio, que permite que los vértices de encuentro de los muros se bicelen, en cuyo caso hay que introducir el radio de acuerdo. Y finalmente el estado de unión, que permite indicar si los muros se van a enlazar en sus extremos al resto de muros. Dejamos esta opción en permitir. Para introducir finalmente el muro, simplemente tenemos que introducir los puntos necesarios para definir su línea de ubicación, según la opción que tengamos seleccionada en la paleta de dibujo, que en el caso de línea serían dos, su punto de origen y su punto final. Para precisar la posición de estos puntos, al igual que sucede por ejemplo en AutoCAD u otras aplicaciones CAD, se tienen los forzados de cursor a objetos. En este caso, al acercarnos al muro, se activa el forzado de cursor al punto más cercano del eje del muro, que se indica con el cursor en forma de cruz. Adicionalmente, también sale una leyenda informando de este forzado del cursor.
Estos forzados de cursor se pueden activar en la pestaña Gestionar, en la paleta Configuración, en la opción de Forzados de cursor. Nos aparece la ventana Forzados de cursor, donde se muestran los forzados activos y sus métodos abreviados. También se pueden activar los forzados de cota longitudinal y angular. Dejamos las opciones por defecto y pulsamos sobre el botón Cancelar. De forma temporal, para la introducción de un punto en concreto, se puede modificar el forzado del cursor pulsando con el botón derecho y seleccionando la opción Modificaciones de forzar de cursor, y a continuación seleccionando el forzado deseado, como por ejemplo punto medio. En este caso, al posicionarnos en cualquier parte del muro, siempre se preselecciona el punto medio del mismo, que se indica con el cursor en forma de triángulo. Para cancelar esta modificación hacemos lo mismo, pero seleccionamos la opción Desactivar modificación. Cuando en las proximidades del cursor se pueden seleccionar varios puntos, se puede cambiar de uno a otro pulsando la tecla Tab repetidas veces, de igual forma que se hace para seleccionar un determinado elemento cuando existen varios en las proximidades del cursor. Si pulsamos repetidas veces la tecla Tab, vemos que se preselecciona un punto cercano del eje del muro, de la cara interior o de la cara exterior. También podemos observar que nos aparecen cotas temporales que nos permiten posicionar el punto respecto a los elementos próximos del modelo. Por ejemplo, podemos situarnos a 4 metros del eje del muro izquierdo y pulsar cuando esté seleccionado un punto cercano del eje del muro. De esta forma, tenemos ya posicionado el origen del muro. En este caso, el resultado sería el mismo si hubiésemos seleccionado el punto más cercano a la cara exterior o interior del muro, ya que los muros se unen al estar la opción Estado de unión en Permitir. Pulsamos Escape para cancelar la introducción del muro, pero seguimos dentro de la orden de introducción de muro arquitectónico. Para cancelar la orden tendremos que pulsar otra vez la tecla Escape. Si lo que queremos es fijar la posición de un punto directamente con una coordenada, en vez de mover el cursor hasta que se alcance este valor en la cota temporal, podemos simplemente introducir directamente este valor con el teclado. Por ejemplo, podemos introducir el muro a una distancia del muro izquierdo de 4,52 metros y pulsamos la tecla Enter. Para seleccionar el segundo punto, seguimos teniendo disponibles las cotas temporales, en este caso de longitud y ángulo, los forzados de cota longitudinal y angular, así como ayudas para movernos en dirección vertical u horizontal. Posicionamos el punto final del muro en la vertical del primero, a una distancia de 10 metros que le introducimos directamente por el teclado. Ya tenemos introducido el primer tramo del muro, que lo podemos ver, como no podía ser de otra forma, en cualquier vista del modelo. Y Revit continúa con la introducción del siguiente tramo del muro, ya que la opción cadena está activada. El movimiento ortogonal se puede forzar pulsando la tecla mayúscula. Introducimos el siguiente tramo en dirección horizontal y con una longitud aproximada de 4 metros. Y otro tramo vertical hasta alcanzar el muro de fachada para obtener un recinto rectangular. Vemos que ya se ha concluido la introducción en cascada al haber alcanzado el muro a otro existente, el de fachada, pero seguimos dentro de la orden muro arquitectónico. Pulsamos la tecla Escape para salirnos de la orden. Si seleccionamos un muro, al igual que si seleccionamos cualquier otro elemento del modelo, podemos observar que nos aparecen las cotas temporales, que definen la posición del elemento respecto a los elementos próximos y que nos permite volver a posicionar el elemento. Así, por ejemplo, podemos colocar el muro seleccionado a 9,5 metros de la fachada, medida esta distancia a eje de muros.
Si quisiéramos colocar los muros verticales a una distancia, en este caso a cara de muros, de 5 metros, tendríamos que seleccionar uno de ellos, importante el que se va a mover, por ejemplo el derecho, y establecer esa cota a 5 metros. Como la cota que se está indicando es a ejes, tenemos que mover sus puntos de control hasta situarlos en las caras de los muros. Para ello, simplemente pulsamos sobre uno de ellos y lo arrastramos hasta la posición deseada. Por defecto, se está preseleccionando el eje del muro y para forzar la preselección de la cara interior, pulsamos la tecla Tab repetidas veces hasta que se preseleccione. Cuando esté preseleccionada la línea deseada, soltamos el botón izquierdo del ratón y la referencia de la cota se sitúa sobre la cara seleccionada. Hacemos lo mismo con la referencia izquierda de la cota, seleccionamos su punto de control y lo arrastramos hasta la posición deseada. Si no se preselecciona la cara deseada, pulsamos la tecla Tab repetidas veces hasta que se preseleccione. Cuando esté preseleccionada, soltamos el botón izquierdo del ratón y la referencia de la cota se sitúa sobre dicha cara. A partir de aquí ya tenemos la cota temporal a cara de muros e introducimos el valor deseado pulsando sobre la cota e introduciendo el valor de 5 metros. Podemos observar también cómo al seleccionar un muro, al igual que si seleccionamos cualquier otro elemento del modelo, también se muestran los controles de edición del muro o del elemento correspondiente. En el caso del muro, ese control indica cuál es su cara exterior. Si pulsamos sobre él, cambia la cara exterior permaneciendo fija la línea que define el muro. En el caso de los muros interiores, la línea de definición del muro era su eje, por lo que el cambio de la cara exterior no es apreciable. En el caso de los muros exteriores, la línea de definición del muro era su cara exterior, por lo que al permutar esta sí se aprecia el movimiento del muro en torno a esa línea que permanece constante. La correcta orientación de los muros es muy importante cuando la estructura del muro esté compuesta por varias capas y estas, como suele ser normal, no estén distribuidas de forma simétrica. Los acabados exteriores de los muros exteriores, los cerramientos, nunca serán iguales a los acabados interiores. Vamos a introducir algún muro más. Para ello, podemos pulsar de nuevo sobre la orden Muro, o lo que es muy cómodo cuando queremos introducir un elemento del mismo tipo que otro que ya tengamos introducido, seleccionar ese elemento, en este caso cualquiera de los muros ya introducidos, y en la pestaña Modificar, en el panel Crear, seleccionar Crear similar. Como teníamos seleccionado un muro arquitectónico, entramos en la orden de entrar muro arquitectónico con el tipo seleccionado en el selector de tipos igual al que teníamos seleccionado. Por ejemplo, vamos a dividir el recinto creado en dos, con un muro que pase por el punto medio de los muros verticales. Introducimos otro muro horizontal, dejando un hueco para una puerta y cerramos verticalmente con otro muro para formar otro recinto. El proceso es similar para la introducción del resto de muros, por lo que paso a introducirlos directamente. Cerramos la vista 3D para tener más espacio de trabajo y ajustamos la vista del plano de planta. Introducimos primeramente un muro vertical, capturando un punto cercano al muro horizontal. Tomamos una longitud aproximada de 16 metros y ajustaremos más tarde estas longitudes en función de nuestras necesidades de espacios. Prolongamos un muro horizontal hasta capturar un punto cercano del muro de fachada. Vamos a introducir otro espacio en la zona de la fachada principal. Tomamos un punto cercano en la intersección de la prolongación del muro horizontal y creamos un muro horizontal de aproximadamente 15 metros. Cerramos este recinto con un muro vertical hasta capturar un punto cercano del muro de fachada principal. Vamos a prolongar este muro verticalmente hasta alcanzar el muro horizontal superior.
Para ello pulsamos 2 veces la tecla Escape para abortar la orden de introducción de muros. Seleccionamos el muro, nos aparecen sus pensamientos en sus extremos, seleccionamos el superior y lo arrastramos hasta capturar un punto cercano del muro horizontal superior. Con el muro seleccionado, seleccionamos la orden Crear similar y seguimos la introducción de muros. Dividimos este espacio con otro muro horizontal hasta alcanzar el muro de fachada derecha. Seguimos la compartición con otro muro horizontal hasta una distancia aproximada de 16 metros y cerramos el espacio con un muro vertical. Introducimos una división interior más en este espacio y otra más en estos dos últimos espacios. Introducimos otro espacio más para la recepción del edificio y un pequeño aseo en esta recepción. Vamos a introducir varios espacios en la parte posterior del edificio para varios almacenes pequeños conectados mediante un pasillo. Introducimos algunas divisiones para la creación de esos almacenes. Como ya he dicho anteriormente, las medidas que voy a tomar ahora son aproximadas y ya las ajustaré posteriormente. Y finalmente vamos a poner una pequeña oficina en esta esquina. Tomamos, por ejemplo, el punto medio de este muro, una longitud aproximada de 4 metros y cerramos con un muro horizontal. Abrimos la ventana 3D de este nivel y el aspecto final de la distribución interior de la planta es el que estamos visualizando a falta de los ajustes de espacios necesarios y de la disposición de puertas y ventanas que veremos en los siguientes tutoriales. Para terminar, guardamos el modelo con el mismo nombre, pero terminado en -v05 para indicar que es la versión 05 del modelo.